Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. En el día de hoy vamos a trataros todo lo que tenemos que saber previo a este día al sprint que vamos a vivir en el circuito de los Estados Unidos. Después de la primera clasificación que tuvimos ayer que decide el orden de salida para mañana, hoy tenemos un día completamente independiente, el día al sprint con su clasificación y su propia carrera. Así que muchas cosas de las que comentaros después de lo ocurrido en el día de ayer, y vamos a dar comienzo por supuesto por el tema principal, por el equipo Aston Martin y por la debacle que tuvieron en el día de ayer. Hay varias cosas de las que comentaros, hay informaciones al respecto incluso sobre ellos, pero lo primero os tenemos que traer, incluso os vamos a poner ahora las palabras del propio Fernando Alonso detallando los problemas. Son también las palabras un poco ampliación a lo que vimos ya en el día de ayer, que os lo puse en el resumen de la clasificación, pero ahí estaban en inglés, ahora sí que podéis escucharlas en español, y básicamente es un poco esa ampliación, recordando que los libres 1 han estado lejos de ser ideales, encima indicándonos que Stroll no pudo ni rodar, que eso ya lo sabemos, pero Alonso, de las casi 20 vueltas que realizó, que el objetivo de Aston Martin era hacer 30, pero de las casi 20 vueltas que realizó, realmente efectivas fueron 7, porque fueron, al final de esas 20, pues muchas fueron de recarga, muchas fueron de enfriamiento y demás, así que solo pudo llegar a hacer 7 vueltas de calidad. Y recuerda, que eso lo vamos a hablar ahora en un pelín más adelante, los problemas que tuvieron en la outlap, en la salida, en la Q1. Aparte de todo esto, nos detalla muchos problemas, además de decirnos que ha estado lejos de ser ideal y no ha sido el ritmo que esperaban. Ha sido un día bastante malo en general, la FP1 para olvidar, con problemas en los dos coches, con los frenos delanteros en llamas. Mi compañero no pudo dar ninguna vuelta, yo solo di 6 o 7 vueltas de calidad. Y ahora en la Q2 salimos muy mal de tráfico. Pasé creo la meta con un segundo de margen antes de la bandera roja. Empecé la vuelta muy cerca del coche de delante, pero bueno, aún así la vuelta fue buena y no tuve grandes problemas con el coche, pero no éramos suficientemente rápidos. Así que, bueno, la carrera del domingo está un poco ya comprometida, saliendo tan atrás. A ver si mañana podemos hacer una buena crono y una buena sprint y por lo menos hacer un buen sábado. Pero es que la diferencia que hubo realmente de que Alonso entrase a Q2 es mínima. Por supuesto, el resultado es el que es, pero los tiempos en la Q1 fueron los siguientes. Como podemos ver, Alonso es el piloto que está al bajo del todo, y en el primero está Lewis Hamilton, que fue quien lideró la tabla en la Q1. Y vemos que hay una diferencia entre ambos de 1 segundo, 1, es decir, 1 segundo y un poco más. Está muy lejos de ser lo ideal, porque esto no es, por ejemplo, el lugar donde estaba Aston Martin a principios de temporada. Ya todos sabemos al respecto sobre ello. Pero es que si no nos fijamos en la diferencia que había entre Hamilton con Alonso, si nos fijamos en la diferencia que hay a partir de Yuki Tsunoda, que es el quinto piloto en este momento, hay únicamente 3 décimas de diferencia frente a Alonso. Es decir, es mínimo, es que no hubo todo, no se cumplió todo a la rajatabla como esperaban desde el equipo Aston Martin, y sobre todo ese outlap, que ahora os lo vamos a comentar bien cuál fue ese problema, os lo vamos a comentar un pelín más adelante, pero el outlap fue un poco atropellado, incluso Stroll no llegó ni a hacer último intento y Alonso cruzó la línea de meta en el último segundo. Todo eso ha provocado, por supuesto, que la vuelta no fuese la mejor, porque destrozó los neumáticos en la salida de boxes y también pues ahí se perdió algo de tiempo. Milésimas le diferenciaron contra Ricciardo, que fue quien puso el corte a la Q2, así que bueno, la vuelta, el tiempo estuvo lejos de ser ideal, pero no estaba tan mal como ha parecido viendo únicamente el resultado, por supuesto. Pero ya aún así el resultado es el que es y el fin de semana está comprometido. Mike Crack asegura que los problemas que hubo en los entrenamientos libres 1 les limitaron durante la clasificación, es decir, no se ha llegado a comprobar el rendimiento real del Aston Martin y no se ha podido ver tampoco en esa clasificación. Ellos están convencidos de que las mejoras no han sido el problema, porque al final el problema ha estado en que no han tenido suficiente rodaje para saber cómo configurar ese monoplaza, y encima el problema en la salida de boxes, que salieron muy tarde. Alonso cruza la línea de meta a 1 segundo de la bandera cuadros, Stroll ni llega. Eso les ha provocado caer ambos monoplazas en Q1. Creen que por lo menos sí que estaban para poder entrar en Q2 y no ha sido problema de las mejoras, así que eso lo tendrán que demostrar tanto el sábado como el domingo. Y además, al respecto sobre esto, es lo que yo os llevo diciendo desde el día de ayer. Aston Martin debe de usar este fin de semana como un banco de pruebas, por así decirlo. ¿Por qué debe de usarlo como un banco de pruebas? Porque ya te da igual
salir 17º el domingo que salir desde el pit lane cambiando configuraciones, rompiendo parque cerrado. Te da exactamente igual. Y hoy, el sábado, es un día nuevo para hacer comprobaciones, por lo que, en mi opinión, tienen que, como digo, usar este fin de semana como banco de pruebas. Pero es que además las informaciones que están habiendo desde Motorsport Italia indican lo que os estoy diciendo. El Gran Premio de Estados Unidos para Aston Martin se va a convertir en un fin de semana de test, porque ya peor no puede llegar a ir, pero están muy convencidos en que las mejoras no han sido el problema que les ha hecho caer en Q1. Es más, ahora os lo contamos, pero la sensación de los dos pilotos han sido muy positivas con el coche. Entonces ellos están convencidos de que ha sido el paso correcto. Por supuesto, a lo mejor no están para competir ni siquiera frente a Mercedes, que ha mejorado muchísimo, nos pongamos en ese caso, pero sí que por supuesto no para ser el noveno coche y en caer en Q1. Por lo que este fin de semana se va a convertir como en un fin de semana de pruebas. Las mejoras que ha traído Aston Martin ya os las hemos comentado en el canal, pero fueron en el fondo del monoplaza, cubierta motor, difusor y beam. Todas ellas pensadas en 2024 y ninguna de ellas circuit specific, todas por rendimiento. Los problemas, según nos comenta Motorsport Italia, de los libres 1 han provocado que la recopilación de datos no fuese buena, y esto ha provocado su caída en la Q1. En el caso de Alonso fue únicamente por 55 milésimas frente a Daniel Ricciardo. También cabe recordar que gestionaron muy mal esa salida de ambos pilotos, con Alonso pasando la meta, pasando la bandera de cuadros a un segundo de que ya no pudiera llegar a pasar, y Stroll sin siquiera poder hacer el último intento. Y las sensaciones que han tenido los dos pilotos, tanto Alonso como Stroll, sobre todo Fernando, que fue quien más pudo rodar porque tuvo un par de vueltas más en los FP1, pero Stroll también con lo poco que rodó durante la clasificación, es que el coche es bueno, que el coche ha mejorado y que el coche sobre todo se maneja mucho mejor, algo que en las últimas carreras habíamos visto a un Fernando Alonso quejarse mucho de cómo se manejaba el monoplaza, diciendo que era un coche complicadísimo y había llegado a decir horrible para conducir, pasando de "This is a lovely car to drive", que dijo a principios de temporada, a este momento. Pues las sensaciones con estas mejoras han sido buenas, pero el ritmo ha sido provocado, ha sido perjudicado por no haber tenido suficiente rodaje en los libres 1. Ese es el problema al que te enfrentas introduciendo mejoras en una sprint, que como tengas problemas en los libres 1 ya has fastidiado todo el fin de semana. La principal novedad de estos cambios que ha introducido es la del suelo, en la parte inferior, donde se ha modificado el borde exterior. Como en otros coches, sobre todo copiando a Red Bull y McLaren, ha aparecido un alerón longitudinal que se extiende hasta la ranura situada delante de las ruedas traseras. Esto sigue esa línea de desarrollo, como digo, de Red Bull y Mercedes, y que comienza la línea de desarrollo que quieren llevar en el fondo en 2024. También se ha modificado la cubierta motor, que se ha revisado en la parte trasera para reducir la resistencia aerodinámica de la carrocería. Se ha revisado el diseño del difusor para aumentar la expansión y mejorar la estela, algo de lo que desde Sky Sports informaban que era lo más grande que introducía el equipo Aston Martin. Veremos cómo funciona. Y luego también la eficiencia del alerón trasero se ha aumentado gracias a estos cambios en el beam wing que han llevado, porque con esto pues ha conseguido mejorar esa eficiencia, que era lo que le ha faltado al equipo Aston Martin en todo el año. Así que, lo que os digo, para mí tienen que usar este fin de semana como un banco de pruebas total, porque te da igual el domingo salir 17º que salir desde el pit lane. Es más, yo aprovecharía y cambiaría motor, y ya cambias configuraciones, haces distintas pruebas, llevas un fin de semana que sea de recopilación de datos, porque México no es el mejor circuito para recopilar datos, porque el circuito está a una altura del nivel del mar muy elevada y la densidad del aire cambia con respecto a otros tipos de circuito, por lo que no es el mejor fin de semana para recopilar esos datos, por lo que este fin de semana ya lo aprovecharía de esa forma. Y el sábado Alonso ha estado diciendo que esperan por lo menos conseguir los puntos que puedan llegar a conseguir en este fin de semana, pues el sábado, y que no se lleven un mal sabor de boca. Así que hoy quizá intentan hacer nuevamente con la misma configuración que tienen. Para mí, yo lo cambiaba todo de cara al domingo e intentar remontar como sea posible. Luego se ha estado hablando mucho sobre todo del hecho de que Aston Martin no ha mejorado su tiempo con respecto a 2022, incluso es bastante curioso todo eso. Yo lo intenté explicar también en Twitter. Yo creo que es un dato
que tampoco te llega a ver bien la película, no llegas a ver bien la película viendo la mejoría que ha habido con respecto al año pasado. ¿Por qué? Porque el AMR23 y el AMR22 no son los mismos coches. El AMR23 puede funcionar en un tipo de circuitos que no lo hacía el AMR22, que este no fue extremadamente mal. Diciéndoos esto, aún así no es nada positivo, por supuesto, porque estos coches per se han mejorado prácticamente con el desarrollo que tendrían que haber llevado natural. Y ir peor que el año pasado no es nada positivo. Además de que os estoy diciendo esto, pero la MR23 generalmente ha rendido. A partir del nuevo coche que introdujeron en Barcelona, generalmente ha rendido similar, en un rendimiento similar al que tuvieron el año pasado. Así que bueno, únicamente para explicaros lo complicado que es introducir mejoras en un coche de Fórmula 1, porque nuevamente, y pese a que Aston Martin esté reportando que el problema no han sido las mejoras, hay muchas críticas sobre ellas, llamándolas ya peoras, ya diciendo gente que no saben desarrollar el monoplaza y demás. Únicamente para que veáis lo complicado que es meter mejoras a un coche de Fórmula 1, tenemos las palabras de Lewis Hamilton en las que dice que por fin ha sentido que han mejorado. Es decir, Hamilton, pese a el cambio de filosofía que llevó ya Mercedes a mitad de este año introduciendo los pontones, los grandes cambios que han ido llevando Mercedes con los que sí que han mejorado rendimiento y muchísimos otros aspectos, Hamilton ha dicho que después de 2 años de esta nueva filosofía, las mejoras que introdujeron en el suelo del monoplaza del Mercedes este fin de semana, dice que son por primera vez unas mejoras que realmente han notado los pilotos, se notan en la manejabilidad y consiguen un mejor rendimiento. Eso lo ha dicho Hamilton. Quiero deciros que es muy difícil introducir mejoras y que las mejoras sean tan efectivas como para, no sé, lo que ha hecho McLaren. Es que lo que ha hecho McLaren es único. Es que lo que hizo Aston Martin a principio de temporada era único también. Eso no es lo normal y ya lo estamos viendo. El desarrollo no ha sido positivo, por supuesto que no, pero yo os lo digo porque es muy fácil, es más fácil equivocarte que fallar en ese sentido. Recordando las palabras ya de Hamilton para ampliar esto, bueno, sabemos que Hamilton sale tercero. Hamilton ha hablado incluso de haber llegado a pelear por la pole, porque yo creo que pudo haber llegado a pelear por la pole, lo único que lo perdió todo en ese tercer sector, como os comentábamos. Ha explicado un poco Hamilton dónde ha perdido el tiempo contra Ferrari y demás, pero estaba bastante contento, sobre todo porque considera que ya han dado con la tecla, de hacia qué desarrollo deben de ir el próximo año, que sabemos que Mercedes cambia su concepto para asemejarse más al concepto que tiene Red Bull, y con estos cambios que son los primeros para recopilar esos datos de cara a 2024, habiendo salido con unas sensaciones tan positivas, él sale muy contento y espera que sigan con este desarrollo porque dice que con 3 o 4 cambios más en esta línea deberían de estar peleando frente a Red Bull constantemente. Se esperan muchas buenas cosas de Mercedes el próximo año, se espera que puedan estar compitiendo contra Red Bull y este mismo fin de semana se espera buen rendimiento de Mercedes tras estas actualizaciones. Vamos a pasar de tema y os tenemos que hablar acerca del equipo Ferrari, os tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz, el piloto madrileño que se mostró con más problemas que Charles Leclerc, ya no solo por clasificar detrás, sino también en los libres 1, en la Q1 y en la Q2 le pasó en todas esas sesiones que habían ocasiones en las que Leclerc salía hacia una vuelta y la marcaba bien y Carlos en la primera vuelta tenía complicaciones en algún momento, necesitaba otro intento, luego cuando conseguía cerrar un intento bueno lo cerraba bastante bien, muy cerca de Leclerc, pero eso le ha estado lastrando durante el viernes de ayer, hasta el punto de que, bueno, pues Charles consiguió la pole, Carlos se quedó en ese cuarto lugar. Ahora os hablamos de ese puesto de salida con el que partirá el domingo, pero realmente lo comenta el propio piloto madrileño y os vamos a poner sus palabras, él mismo lo llega a decir que es muy positivo que Leclerc esté en la pole porque demuestra que realmente Ferrari tenía ese ritmo. Incluso, aunque Verstappen se llevó la pole y se la eliminaron por límites de pista, Verstappen únicamente tuvo 5 milésimas de diferencia frente a la vuelta de Leclerc, es decir, que estaba ahí, por lo menos para pelear a una vuelta, realmente podía pelear frente a Red Bull, por lo que Carlos dice que es muy bueno en ese sentido porque ha demostrado el ritmo que tenía Ferrari en este circuito, el cual yo ya os había dicho. Para mí, sobre todo, la sorpresa ha sido McLaren, que están más cerca
Sobre todo Norris, porque Piastri se quedó décimo, pero Norris sí que ha conseguido quedar segundo y estar cerca de Leclerc. Luego Mercedes, pues con esos cambios en el suelo, podía ser que estuvieran donde estaban y un rendimiento muy positivo el que han tenido, pero yo ya os lo venía diciendo toda esa semana previa que Ferrari se esperaba un muy buen rendimiento en este circuito porque es en el típico en el que suelen rendir bien, un circuito donde se necesita mucho esfuerzo en tracción, una gestión de los neumáticos traseros mejor que el de los delanteros y es en eso justo en donde ha destacado Ferrari desde incluso el año pasado. Así que estas son las palabras de Carlos Sainz. Just looked like a bit of a tougher qualifying session for you today. There just maybe things didn't go smoothly as they used to. No, honestly, it's been a normal quali. I was just struggling a bit in the last sector the whole way, always like in 1 or 2 tenths in that part of the lap. Everywhere else, I felt good. It's obviously a bit tough to set up the car to my liking with only one FP1 session, and maybe there's some work to do there for tomorrow, but in general we put together some decent laps. Obviously congrats to Charles for that pole because it's a great news for the team to know that we can be also on pole in this kind of tracks and now focus on tomorrow and the race that we will start fourth. That is not a bad position. Y como el propio piloto madrileño nos comentaba en el final de su intervención, el cuarto puesto de salida con el que tiene Carlos Sainz es muy positivo para el domingo. Recordemos que todo esto es para el domingo, no para el sábado de hoy, que hoy es otra película nueva. Pero hablando acerca del domingo y de ese cuarto puesto en el que saldrá Carlos Sainz, el propio piloto madrileño comenta que es una muy buena posición de salida. En una carrera donde va a haber variedad estratégica, donde pueden ocurrir muchas cosas y donde adelantar se puede conseguir, el cuarto puesto si consigue durante este sábado encontrar dónde ha estado fallando y luego tener un mejor ritmo en tanda larga, puede ser un buen sitio para conseguir algo grande, ya sea llegar al podio o incluso plantearte la victoria, aunque estadísticamente la victoria será o de Norris o de Leclerc porque siempre en el circuito de las Américas ha ganado un piloto saliendo primero o saliendo segundo. Así que Carlos, por supuesto, saliendo cuarto no debería de conseguirlo, pero veremos qué es lo que pasa con ese cuarto lugar de salida para el piloto madrileño. Os tenemos que hablar también, y cerramos la intervención por parte de Ferrari, del ataque al corazón que se llevó Charles Leclerc, así lo ha descrito. El momento del que os vamos a hablar es de cuando Charles Leclerc se llevó la pole, quitándosela a Max Verstappen por esos límites de pista. Todo esto llega después de hacer su vuelta final. Charles Leclerc hace un vueltón, pero la pole se la lleva a Verstappen por esas 5 milésimas. Y su ingeniero, el ingeniero de pista de Leclerc, que se llama Xavi, se lo comenta diciéndole que se ha llevado la pole Verstappen y ahí se muestra un Leclerc, pues obviamente devastado por haberle quitado esa pole. Instantes después, cuando se confirma ya que Verstappen le han eliminado esa vuelta y la pole es de Leclerc, lo que le dice Xavi por radio es vuelta eliminada por límites de pista para Verstappen. Pero como el para Verstappen lo dice al final, Leclerc en ese momento se pensó que le habían eliminado a él la vuelta, por lo que en lugar de salir al menos segundo iba a salir a lo mejor pues sexto como sale Verstappen. Entonces lo que le contesta en ese momento es: me acaba de dar un ataque al corazón, por favor Xavi, dime primero el nombre de quién estamos hablando. Es decir, que le dijera Verstappen vuelta eliminada por límites de pista en lugar de límites de pista vuelta eliminada para Verstappen. Es lo que dijo Leclerc y lo describió después de la clasificación como que en ese momento le dio un ataque al corazón. Aún así, lo que os decíamos, buen ritmo de Ferrari, han tenido un ritmo muy bueno, sobre todo en recta, en eso han destacado y con eso se van a poder defender bastante bien. Ya os he comentado que la estadística dice que siempre gana el primero o el segundo. Veremos si es así como lo consigue hacer y si consigue guardar esa posición para final de carrera. Por parte de Checo Pérez, no fue la mejor de las clasificaciones para el piloto mexicano, clasificando noveno. Ha sido una sesión de clasificación muy igualada, pero por supuesto Verstappen había logrado llegar a la pole, aunque su vuelta fue eliminada por límites de pista. Checo cayó hasta este noveno lugar. Lo que comenta es que no se ha sentido del todo cómodo con el monoplaza, pero que tiene que encontrarse y espera un mejor sábado de lo que había sido el domingo. Eso es lo que ha dicho el piloto mexicano, además de hablar de una remontada el domingo para conseguir acumular más puntos, que os recordamos el ultimátum que tiene Checo Pérez, por lo que es necesario para él conseguir hacer buenos fines de semana. Las palabras del mexicano fueron las siguientes. Tough qualifying session for you out there. Just talk me through what it was like behind the wheel. Yeah, it wasn't a straightforward one. I was struggling with the balance from low speed to high speed, especially in the low speed. You know, when we did some changes that probably didn't help us as much. But yeah, I mean the margins were so tight today that
a 10th will have looked so much different the qualifying, but we are on the wrong side of it, so hopefully tomorrow we can have a better shootout and get some points. Y por parte de Verstappen, intervención muy corta. Verstappen se llevó la pole, pero se la quitaron por los límites de pista. Saldrá sexto. Si consigue ganar, romperá la estadística que os he comentado de que siempre gana el piloto que sale o primero o segundo. Hasta ahora se han corrido 10 grandes premios en Estados Unidos y ha ganado 5 ocasiones el primero y 5 ocasiones el segundo. Ningún otro piloto saliendo desde otra posición, pero ya os hemos dicho que es un circuito donde se puede llegar a adelantar, donde se puede pelear y donde se puede llegar a remontar. Lo que ha dicho Verstappen únicamente al respecto sobre la salida del domingo partiendo desde la sexta posición es que su domingo será más entretenido gracias a ello. Eso es lo que ha comentado. Lo último a comentaros que en este fin de semana es bastante importante. Os tenemos que enseñar los neumáticos disponibles para los equipos en lo que resta de fin de semana, que os recuerdo que en la Sprint Shootout que vamos a vivir en el día de hoy están obligados a usar los medios en Q1 y en Q2, por lo que esos 4 neumáticos medios de Verstappen, de Pérez, de Leclerc, de Sainz son muy positivos. Luego pilotos como Norris y Piastri solo tienen 3 medios, pero tienen 2 duros que lo utilizarán para la carrera y demás, pues en ese sentido sufrirán un poco más a lo mejor para la clasificación. Y vemos los blandos que escasean, salvo en el caso de, por ejemplo, los Aston Martin, que tiene Stroll 3 blandos y Alonso 4. En el caso de Aston Martin, oye, si querían guardar neumáticos, como dijeron en los libres 1, lo han hecho inmejorable, ¿no? Pero bueno, en el resto de casos, pues vemos también Hülkenberg que tiene 3 blandos, porque también cayó en Q1, los pilotos que cayeron en Q1, pues está claro, y los distintos neumáticos ya medios y duros son más o menos lo mismos. Lo único que simplemente os lo pongo para recordaros que este fin de semana es muy importante, porque ahora tenemos esa clasificación shootout, pero luego la sprint, que veremos qué neumáticos puedes usar, porque sabemos que los blandos no te duran toda la sprint, pero quizá prefieres guardar los medios para la carrera, algo similar a lo que pasó en Qatar, ¿no? Con muchos pilotos yendo con esos blandos que desvanecieron alrededor de la vuelta 10, o quizá vemos a pilotos pues ir con esos neumáticos medios y usar los duros para la carrera. Veremos qué es lo que ocurre en este día de sprint que vamos a tener en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones y tu porra para el día de hoy. ¿Quién crees que se lleva la pole en la clasificación shootout y quién crees que gana la carrera del sprint? Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.